Muy buenas tardes, agradecemos a todos los asistentes por haberse conectado en esta plataforma, en nuestro segundo i3 Talk, Retos de la Transformación Digital. SPOL, mediante el Centro de Emprendimiento e Innovación i3Lab, desde el 2019 ha generado estos espacios para compartir conocimientos y experiencias de diferentes expositores alrededor de temas relevantes para empresas, profesionales, innovadores, estudiantes y docentes. Contamos el día de hoy con la ponencia de Sandra Piedra, manager de datos e inteligencia artificial de Microsoft, quien nos comentará la importancia de la transformación digital por medio de su experiencia. Previo, en el momento de registro, se realizó una pregunta a todos quienes participaron en esto, ¿no? La pregunta era que cuáles son los retos de la transformación digital para las empresas e instituciones del país. Dentro de las respuestas que obtuvimos, Olga Toabanda de Expresset y Paul Arias de Fundación CRISPE mencionaron que la adaptación al cambio. Diseñar un marco de transformación digital acorde a sus necesidades, invertir en recursos para acceder al entendimiento en que comprende la transformación digital, nos mencionó Lady Isabel López de Global Hits. Accesibilidad integral, seguridad de la data y bajo costo, nos mencionó Germán Cobos de Silver Cross. El cambio de la cultura, de los procesos de los entes reguladores, ya que no podemos innovar si quienes nos regulan cortan esa innovación de raíz. Nos mencionó David Robelli de Sport. El futuro digital hoy es la base fundamental para las empresas, por ende visionar y generar acciones para transformarnos. Esto nos mencionó Franklin Barreno del Malecón 2000. Actualizarse a nivel LATAM, atraer inversión extranjera de las grandes empresas tecnológicas. Ese es uno de los retos que nos menciona Álvaro Ochoa de Vitapro S.A. Seleccionar una estrategia adecuada para comenzar el proceso de transformación digital. Eso fue algo también que nos compartió de Network Telemetrics Pablo Medina. Poder acoplarse a un entorno tan competitivo con actores del exterior que llevan años de ventaja, nos mencionó Jaime Salas de la Fabril. Y bueno, vamos a dar ahora una pequeña introducción. Agradecemos a todos quienes compartieron sus respuestas a esta pregunta y vamos a presentar a nuestra ponente, Sandra Piedra. Sandra es ingeniera en sistemas y computación y magíster en sistemas de información gerencial de SPOL. Cuenta con un MBA de la Universidad de Quebec de Montreal y un doctorado en administración de negocios de Eden Business School. Ella es ejecutiva con más de 20 años de experiencia en liderazgo tecnológico global. Ha liderado como CEO regional en grandes corporaciones, donde ha sido pionera manejando soluciones complejas de TI. Ha estado a cargo de grandes equipos en varios países y trabaja en planes de implementación de TI. Su área de especialización incluye industrias, banca, manufactura, retail, telecomunicaciones, sector público y educación, así como conocimiento sobre plataformas tecnológicas. Sandra ha colaborado en programas de calidad y manufactura esbelta. También se ha desempeñado como directora universitaria y ha desarrollado prácticas de consultoría a comunidades de negocio. Ha sido también profesora de programas de maestría y actualmente se desempeña como Senior Principal Program Manager de Datos e Inteligencia Artificial para Microsoft. Todas las preguntas que hayan realizado en el registro y aquellas que también sean generadas por el auditorio mediante el chat van a ser seleccionadas y se responderán luego de la ponencia de Sandra. Sandra, le damos la bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Ya, ahora sí. Ahora sí. Mil disculpas. No, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá compartiendo un momentito con ustedes, con todas las personas que se han unido a esta llamada, pues y obviamente con mis compañeros del SPOL. Súper contenta, gracias. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias. No sé si es que está alguna presentación preparada para poder compartir.
La verdad es que habíamos hablado del conversatorio, entonces el enfoque creo que va a ser a Ok, una conversación. ok, perfecto, Sandra, perfecto, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a arrancar un poquito con, hubieron un montón de preguntas generadas, Ok. sí, de todas esas preguntas tratamos de seleccionar varias de ellas que previamente ya las habían hecho en el momento de registro, que ya vinieron con todas esas dudas. Entonces voy a arrancar con esas preguntas y luego obviamente en el contexto todas las personas asistentes van a generar quizá más preguntas y las vamos a ir respondiendo, Sandra. Perfecto. Una de las preguntas que nos habían realizado y que más que una pregunta era como que querían saber ¿cómo fue su primera experiencia en el tema de transformación digital? Que nos cuente un poco cómo fue, si es que en realidad fue algo agradable, si fue algo difícil, cuáles fueron los retos de su primera experiencia. Sí, de acuerdo. Básicamente es muy difícil decir que hay una primera experiencia de transformación digital como tal. Las empresas latinoamericanas, me voy a enfocar mucho en el tema de Latinoamérica, que creo que es lo que le da más valor a esta conversación. Pero usualmente las empresas latinoamericanas son más reactivas que proactivas. Ese es un comportamiento cultural y se debe pues a nuestras economías, al modelo económico que vivimos, al tipo de manejo de estrategia que tenemos y al estilo de competencia que también tienen las empresas latinoamericanas. Debido a eso yo diría que estamos muy lejos todavía de decir que hemos tenido experiencias integrales de transformación digital. Básicamente esas experiencias radican en iniciativas no necesariamente enfocadas en un propósito único, sino un poco aisladas entre ellas, que van llevando a la empresa a cubrir necesidades de transformación digital en aspectos de negocios que las empresas van identificando como necesidades más que como planes estratégicos o como una especie de objetivo que los lleve a un objetivo mayor o a una meta mayor. Ha sido muy complicado incursionar en empresas latinas con un plan integral de transformación digital. Usualmente tratamos de hacerlo, se convierte en un tema complejo de mucha discusión y que se empieza a diluir entre los propósitos de la organización y pues usualmente acabamos en acuerdos que nos llevan a iniciativas puntuales que van generando más que una estrategia en sí mismo de transformación digital, van generando un roadmap, un camino de transformación digital. Yo lo llamaría más bien de esa manera. Entonces, mis primeras experiencias han sido más con roadmaps de transformación digital que con implementaciones estratégicas o de planes estratégicos completos o integrales de transformación digital. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias. En ese camino que has recorrido y sobre todo, como usted nos menciona, muchas veces es más primero trazar, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan para cada una? Y obviamente quizá es algo un poco más personalizado. Una empresa, quizá dependiendo de la industria e incluso del país, ¿verdad? Puede tener un core muy diferente a otras. ¿Cómo se puede lograr una comunicación efectiva con esas, digamos, con todas las personas que están involucradas dentro de construir este roadmap? Y entre eso me voy a la primera pregunta que mencionaba. ¿Cómo se puede comunicar efectivamente con alguien que quizá no está tan alineado, no posee parte de su background, aparte de quizá su carrera, lo que es educación digital como tal? Sí, yo creo que depende del tipo de la personalidad o del tipo de empresario o de sponsor que estemos buscando dentro de cada uno de los proyectos de transformación digital. Yo diría que a veces es más bien es mucho más productivo y motivante, o sea, es algo, em, yo diría que es un escenario hasta mucho más positivo aquel donde la persona no tiene realmente
un conocimiento en sí mismo de tecnologías digitales, pero lo que sí tiene es una experiencia vasta en su negocio, al nivel tal que sabe exactamente a dónde quiere llevar su organización. Porque básicamente, sí, para mí, particularmente en mi experiencia, si la empresa lo que pretende es tomar de alguna forma del mercado ideas de transformación digital y aplicarlas a la organización para sentir que está en tecnología de punta, que está compitiendo con gente que está hablando, por ejemplo, de Internet of Things o que está hablando de inteligencia artificial o de bots, y lo hace sin entender realmente su negocio, siento que va encaminado al fracaso. Entonces, la comunicación, ¿cómo debe de ser? Debe de ser orientada al negocio. Para mí no es una barrera enfrentar personas que no tienen cultura digital, entre comillas, que es entender qué es inteligencia artificial o qué es analítica avanzada o cualquier otro término que se nos ocurra en este foro, que estoy segura que todos pues ya conocemos muchos términos muy elaborados y muy técnicos. Eso no lleva a ningún, o no garantiza más bien el éxito de una estrategia de implementación digital. Lo que garantiza realmente un proyecto exitoso de transformación digital es que los sponsors entiendan su negocio y tengan mucha claridad sobre qué quieren hacer con sus negocios, hacia dónde quieren llevar su negocio y que entiendan que la transformación digital o las tecnologías lo único que hacen es contribuir a una estrategia que las supera, porque si enfocamos la estrategia de la empresa o del negocio hacia la implementación de tecnología, realmente lo que vamos a conseguir es probablemente implementar una tecnología muy costosa, con mucho esfuerzo de la organización y sin un norte. Entonces, pues definitivamente podría ser que lleguemos a ser exitosos, pero no en la magnitud de lo que eso, de lo que es del éxito que podría tener una estrategia donde realmente haya claridad en lo que quiere la organización para ella como siguientes pasos en sus metas de negocio. Nos ha pasado mucho que encontramos personas que hacen de sponsor de un proyecto de transformación digital. Y estas personas justamente se enfocan en entender la tecnología, pero no entienden o no logran alinear realmente sus casos de negocios, no logran entender realmente qué es lo que está resolviéndoles esa tecnología o qué es lo que buscan que resuelva esa tecnología a nivel de mercado, a nivel de nichos de negocio, de nuevos productos o de lo que sea que queramos hacer. Definitivamente esos casos se convierten siempre en retantes para lograr objetivos porque usualmente terminamos ese tipo de portafolios o de proyectos grandes con mucha frustración porque nunca cumplen la expectativa. Entonces, más allá de una comunicación efectiva, yo diría es que el grupo que va a ser el sponsor de los proyectos o de las implementaciones digitales en las organizaciones sea un grupo o sea un equipo de trabajo integral, obviamente que involucre a toda la directiva o a la gente que tenga mucho poder de decisión, pero que más allá de entender la tecnología o la transformación digital, entiendan qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y hacia dónde quieren llegar. Perfecto, perfecto, Sandra. Y bueno, realmente justo lo que menciona, creo yo que se da la situación en muchas de las empresas agroindustriales o con sentido agrícola y pecuario también aquí en el país, parte del área en donde más o menos tengo conocimiento y puedo asegurar que justamente eso es algo erróneo que sucede, ¿no? Piensan que dar el avance a su negocio es incluir una tecnología, pero realmente no es la tecnología, sino el fin. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer y si quizá realmente este proceso va a dar beneficios? Y justo algo que mencionó Sandra, que es muy importante, ¿verdad? Por supuesto, el sponsor y generalmente son los CEO, los ejecutivos de las empresas quienes toman las decisiones. Y hay justo aquí una pregunta que mencionaban de cómo se puede lograr el cambio de mentalidad rompiendo esos esquemas tradicionales en los altos funcionarios de la empresa. Eh, Uno de los retos más grandes, definitivamente lo es. Um, Siempre encontramos las dos aristas.
las personas de la organización que están súper motivadas y obviamente ansiosas de recibir nuevos retos tecnológicos, nuevas herramientas de trabajo, y los otros equipos que son mucho más conservadores, que más allá de ser resistentes, yo sí usaría la palabra conservadores, porque realmente estamos hablando de que si tenemos un modelo exitoso de operación y simplemente tratamos de venderle al cliente o a nuestro usuario final, tratamos de venderle una tecnología, pues tenemos que lograr que esa venta de esa tecnología, tanto a lo interno de la organización que está tratando de implementarla como hacia sus usuarios finales, tenga un propósito. Porque si no tiene un propósito, nuevamente incurrimos en lo mismo, ¿sí? En algo mucho más, perdón la palabra en inglés, pero algo mucho más fancy, más elegante, más vistoso, pero realmente sin una funcionalidad adecuada para las personas que la van a usar. Entonces yo lo que diría es, ¿cómo superamos esas brechas? Básicamente entendiendo, primero que nada, el mercado interno de esa tecnología. Otra vez, cuáles son las áreas que se van a ver impactadas de la organización, cómo se van a ver impactadas por esta nueva tecnología y entender, no solo manejar lo que todos también conocemos mucho, que es el famoso manejo del change management, que significa entrenemos, capacitemos, hagamos procesos, todo eso obviamente hay que hacerlo, es un hecho, pero más allá de hacerlo, una vez que implementemos una tecnología, es antes de implementar la tecnología, entender nuevamente por qué la vamos a implementar, qué es lo que busca, cuál es la ganancia que le va a generar a cada una de las personas que está sentada detrás de ese escritorio operando esa tecnología, o del usuario que está usando un bot en un teléfono, o el otro, o un dron que está ahí en una finca tratando de entender que le falta agua a una parcela de algún producto, o que se dañó una de las tuberías de riego, o lo que sea que queramos hacer con esa tecnología. Es entender a qué contribuye. Nosotros tenemos una metodología súper interesante para eso, la hemos usado mucho, que es la que desarrolla nuestros business case. Y es una metodología que me encanta porque lo que busca, más allá de entender la tecnología y de entender las brechas que puede tener esa tecnología para efectos de change management, o sea, de administración de ese cambio, es entender cómo contribuye la tecnología. Porque si logramos venderle a nuestros empleados y a nuestros usuarios finales la contribución más que la tecnología, vamos a ser exitosos definitivamente. Si es al revés, pues vamos a tener mucho más esfuerzo en introducir la tecnología y en lograr los resultados, porque sí va a haber mucha resistencia al cambio. Perfecto. Y desde ese punto de vista, Sandra, aquí me surge también una pregunta. A veces en esta fase de tratar de que las empresas o las instituciones introduzcan transformación digital, muchas veces lo hacen de forma externa, ¿verdad? Porque contratan a una empresa para que lo haga y muchas veces capacitan a alguien internamente y hacen que ese grupo de personas capacitadas pues sean los gestores de la innovación interna. En su experiencia, de las dos formas que se ha visto que se viene haciendo el tema de transformación digital y la parte de comunicación, ¿hay alguna diferencia entre hacerlo internamente, hacerlo externamente con otra empresa? Si tienen ventajas, desventajas las dos o todo depende. Sí, yo diría que obviamente la respuesta es depende. Depende de varios elementos. El tamaño de la organización es súper importante. Definitivamente un proyecto de transformación digital, sea integral, que es el sueño de opio de todos, o sea tipo roadmap, que es vamos aprendiendo juntos, vamos avanzando juntos, vamos desarrollando juntos. Cualquiera que sea el acercamiento a la transformación digital, sí se ve muy impactada también por el tamaño de la organización o el tamaño del proyecto de transformación digital. Yo diría, si tengo que clasificar esto en escenarios, yo lo clasificaría de la siguiente manera. Primero entendería si el proyecto tiene la envergadura suficiente para que la empresa o la organización invierta en un área de su propia organización que logre tener la propiedad, el ownership de este proyecto, de este programa,
y de estas tecnologías, porque obviamente tiene mucho sentido tener áreas que sean autosuficientes y que tengan autonomía, incluso en cierta toma de decisiones orientada a manejo de datos, por ejemplo, o a integridad de esa información a lo largo de todo el roadmap del desarrollo de la estrategia o de la plataforma que queremos desarrollar de proyectos de transformación digital. Ese sería un escenario, pero obviamente es un escenario ambicioso, es un escenario que requiere una inversión tremenda de la organización, no solamente en desarrollar, por ejemplo, un área de analítica avanzada con data scientists y tipos de profesionales extremadamente costosos y obviamente pues que significan una inversión robusta para la organización. Más allá de eso también es el costo del aprendizaje de la organización para implementar un nuevo brazo, digamos, o una nueva pierna dentro de la organización, es un nuevo miembro, es un nuevo órgano, porque eso es lo que es. Es como hace años que algunos de nosotros, yo ya estoy viejita también, debimos haberlo vivido, como cuando se empezaron a crear los centros de cómputo o los departamentos de sistemas. Por ejemplo, recuerdo que y perdón la analogía, pero creo que es un buen ejemplo. Recuerdo cuando en sus inicios los departamentos de sistemas estaban subordinados a las áreas financieras. El gerente financiero era el jefe era el jefe del gerente de tecnología, por ejemplo. ¿Qué logró eso? Fue exitoso un rato. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de esa época eran muy financieras. Cuando la tecnología empezó a abarcar otras áreas de gestión, ¿qué ocurrió? El sesgo financiero empezó a evitar el desarrollo correcto de los módulos de inventarios, de compras, de marketing. Las otras áreas se veían restringidas por objetivos financieros. En este caso es exactamente lo mismo. Si yo voy a crear una nueva área, como una área de inteligencia artificial dentro de mi organización, una área de análisis de datos, o una área simplemente de implementación de monitoreo avanzado para Internet of Things o lo que queramos hacer, tenemos que tener la suficiente claridad de la estrategia para entender que estamos creando una nueva área en mi organización que va a necesitar un montón de componentes y responsabilidades. Entonces, ese escenario es el más ambicioso, es el que soñaría si yo fuera la CEO de una organización grande. Ese sería mi escenario, porque obviamente me permitiría hacer crecer mi organización con un equipo humano que tiene conocimiento de mi negocio y que está enfocado en desarrollar mi negocio. Obviamente, aunque yo sea una organización grande y pueda desarrollar esa área dentro de mi organización, no es posible, realmente es imposible que no tenga un socio de negocios del área de tecnología. Bueno, obviamente voy a decir mi empresa primero, un Microsoft, un Oracle, un Google bueno, cualquiera de nuestros competidores también que son excelentes en lo que hacen. Sí es importante, ¿por qué? Porque da la casualidad que el desarrollo de estas nuevas tecnologías y de esta transformación digital básicamente ya no está en las manos de una organización que no tiene como su core business, como su centro de negocios, desarrollar tecnologías. Entonces, ese escenario que yo estoy pintando como el escenario ideal y maravilloso, que tiene un componente propio de la organización, va a depender siempre también de un componente externo que le provea la tecnología. Entonces, un escenario ideal sería ese. Sin embargo, si la organización no logra tener, la inversión o no logra identificar una inversión apropiada para hacer eso, no tiene realmente, no tienen sus metas todavía desarrollarse en esa dirección como un ente autónomo, por decirlo de alguna manera, pues sí, definitivamente tener un socio de negocio en ese sentido, o sea, una organización de tecnología que le acompañe en el proceso, que sea lo suficientemente robusta para acompañar ese proceso otra vez, pues es lo correcto. Es lo correcto porque eso obviamente mitiga una inversión mayor inicialmente y le permite a la organización de alguna manera pues seguir o lograr apoyarse con el conocimiento y la experiencia que tienen estas organizaciones que proveen tecnología para guiarla en sus esfuerzos. Sin embargo, yo insisto mucho en este tema porque nuevamente muchas empresas caen
en que si yo contrato a un proveedor de tecnología de esta magnitud, me entrego a ese proveedor de tecnología y asumo que ese proveedor tiene que conocer mi negocio al nivel de guiarme a mí en lo que tengo que hacer con mi negocio. Y definitivamente no es así. Eso jamás es un modelo exitoso. Y a nosotros nos ha pasado como Microsoft, que en varias ocasiones que el cliente deposita ese tipo de expectativa en nosotros como su proveedor de tecnología, pues obviamente acabamos teniendo situaciones de, de falsas expectativas y de brechas posteriormente en entendimientos. Entonces no es un modelo ideal si no se hace en el balance correcto. Y finalmente el escenario más pequeñito, que es el escenario de la empresa mediana, pequeña, latina, que quiere incursionar en ciertas iniciativas de transformación digital muy específicas. En ese caso, básicamente para mí, tiene que ver con entender primero proyectos puntuales, con un proveedor de servicios puntual, con mucha experiencia en ese tipo de servicio y de tecnología, que no impliquen inversiones más, digamos, gigantes, que impliquen inversiones que puedan irse controlando en el tiempo a medida que también se va entendiendo el retorno de la inversión. Entonces, para mí, esos son los tres escenarios que yo vería. El escenario grande, donde la organización prácticamente acapara todo su modelo de negocio enfocado a la transformación digital con apoyo solamente de provisión de tecnología. El modelo híbrido, que es donde hay una asociación entre el proveedor y la organización, donde cada uno tiene la robustez suficiente y la experiencia para avanzar juntos y de alguna forma pues converger en ese mismo estrella del norte, le llamamos nosotros. Y finalmente este modelo más pequeñito, que es muy puntual, desarrollando proyectos específicos y aprendiendo de lo que estoy haciendo con un proveedor de tecnología, más no digamos de consultoría. Que tal vez ahí es donde, pues tal vez para profundizar, y sé que me estoy extendiendo, pero creo que es importante entender también la diferencia. Y creo que eso es uno de los temas que se le hace muy difícil a las empresas latinoamericanas, y es entender esa diferencia. O sea, ¿estoy contratando una consultoría de tecnología o estoy contratando una consultoría de negocio o estoy contratando un proveedor de servicios de tecnología? Son tres cosas completamente diferentes. Entonces, si tú quieres en algún momento contratar una consultoría de tecnología, ¿sí? Estás en el modelo número 2, que es una asociación, ¿sí? De dos organizaciones robustas que se colocan juntas para aportarse mutuamente en un modelo de transformación digital que va a llevar, pues como yo digo, a una estrella del norte. Pero si no estás en ese nivel, entonces tienes que entenderlo y tienes que ir asimilando la transformación y la tecnología de manera tal que pues tu inversión siga teniendo sentido y que entiendas que lo que estás contratando no es una consultoría, sino una provisión de un servicio específico. Siento que esas diferencias también hacen la diferencia cuando uno compra este tipo de productos. Perdón que sí que sé que fue una explicación un poco compleja, entonces por favor repregúntame porque sé que son temas un poco No sé complicados. si es que alguien en la audiencia todavía tiene alguna consulta, por favor, son bienvenidos para dejar sus preguntas en el chat o Sí, levantar la totalmente. manito para hacerlo un poco más dinámico. Desde ese punto de vista, Sandra, que como lo dice, incluso aquí, ¿no? En Latinoamérica todavía hay esa confusión, incluso yo creo que nace desde que el negocio quiere estar en la onda de transformación digital, pero no sabe cómo arrancar, ¿verdad? O sea, la empresa quiere y dice, sí, quiero ser competitiva y la transformación digital es el camino, ¿verdad? ¿Cómo se ha visto que sea ese primer paso? O sea, ¿cuál debería ser en un escenario general, sin tratar de enmarcar a una empresa, digamos, por el sector en el que se encuentre o a la actividad a la que se dedique? ¿Cuál es un buen primer paso para arrancar en transformación digital? Un muy buen paso para arrancar en cualquier cosa, no solo en la transformación digital, es estar absolutamente robusto y maduro en el proceso de negocio que quiero implementar o que quiero desarrollar. Si yo pretendo acompañar la tecnología de una idea innovadora que estoy recién desarrollando
que ni siquiera he logrado aterrizar completamente, definitivamente yo puedo predecir fracaso ahí. Si yo soy un ejecutivo que tengo clarísimo mi proceso de negocios, que tengo un equipo de negocio maduro, que entiende lo que hace, sabe por qué lo hace, entiende las ganancias, entiende el manejo financiero de lo que hace. Cualquier, cualquier transformación digital que yo quiera implementar, cualquier tema de innovación, como dije hace un momento, ni siquiera la transformación digital en sí misma, cualquier iniciativa de innovación que quiera yo implementar va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque otro de los grandes errores que nosotros vemos es que las empresas pretenden implementar estrategias digitales para tratar de superar problemática que tienen en sus procesos de negocios o en sus procesos de manufactura o en cualquier otro proceso que estén pretendiendo automatizar a través de la transformación digital. La transformación digital no resuelve un proceso que no está bien diseñado o que está mal estructurado en sí mismo. La transformación digital potencia lo que sea que yo tenga que merezca ser potenciado, ¿sí? Y eso es otro de los temas que genera muchos fracasos en los proyectos de transformación digital. Esa falsa expectativa. O sea, esto no es un tratamiento médico. No es que yo llego enfermo y la medicina lo cura, ¿sí? Esto es, yo llego, ¿sí? Sano, y quiero saber qué tengo que hacer para después de 5 días ser una empresa sana, con un margen de ganancias mucho mayor, con una reducción de desperdicio en mi manufactura del 10% o con un incremento de ventas del 30%. ¿Sí? Esa es la forma en que se debe de entender primero el propósito de esa implementación de transformación digital o de tecnología o de lo que sea que yo quiera hacer a nivel de proyectos o de innovación. Esa es pues también otra vez una opinión muy personal y basada en experiencias pues, de algunos años. Perfecto, Sandra. Entonces, más o menos traduciendo, digo yo, a mi entendimiento, lo que nos acaba de explicar, es, por ejemplo, si una empresa está teniendo muy buenas ventas sostenidas, digamos, ya llevan varios años en el mercado con su producto o su servicio y quieren crecer, ¿verdad? No es no estoy vendiendo, no me va bien con mi producto ni mi servicio y hago transformación digital, ¿verdad? No, ese no es el camino. O sea, Usualmente no es el camino ganador, usualmente. No podría garantizar que en alguna ocasión sea exitosa la experiencia, pero de mi experiencia, esos son los proyectos con más posibilidades o probabilidades de fracaso. perfecto, perfecto. Y sobre todo, como se menciona, la parte de conocer el negocio, ¿verdad? Principalmente conocer bien ese negocio, haberlo establecido y saber que obviamente vamos a tener también la suficiente liquidez para poder invertir en algo que es transformación digital, que va a ayudar a potenciar, pero no es algo que va a ser la medicina para lo que no está yendo bien en la empresa, ¿verdad? Correcto. Es correcto. Para eso, y perdona solo una interrupción pequeñita ahí, justamente para ese tipo de problemáticas, o sea, temas como no me está yendo bien, no estoy vendiendo, no logro reducir el desperdicio de mi línea de manufactura, para eso existen otros procesos y otros proyectos que no se llaman transformación digital, se llaman reingeniería de procesos, se llaman implementación de modelos de calidad, o sea, hay otros proyectos, por eso existen esas otras líneas de proyecto precisamente, que no se llaman transformación digital, se llaman de otras maneras, porque hacen otras cosas. Perfecto, perfecto, Sandra. Yo creo que Y se ya lo... complementan, a veces se Sí, 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 complementan. claro, sí, 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 claro que sí. Eso justamente era lo que iba a mencionar. Entonces, muchas veces puede venir la necesidad de aplicar algún otro proceso como la reconstrucción, por ejemplo, de algo que se está llevando y luego sí añadir la parte de transformación digital, ¿verdad? Pero una vez que ya se haya estandarizado y mejorado ese proceso para
o la actividad que se esté realizando dentro de la empresa, ¿correcto? Es correcto. Sí, la probabilidad de éxito en esos casos es mucho mayor. Perfecto. Y desde ese punto de vista, una de las preguntas que nos hicieron, que de hecho fue una de las más repetitivas, era que cuáles son las soluciones digitales más utilizadas actualmente, sea en el sector industrial o educativo. Ok. Ah, vamos a ver. Sí tenemos muchas modas. Voy a ser un poco voy a dejar de ser conservadora en lo que voy a decir. Sí se ponen de moda las tecnologías, es completamente cierto. Actualmente están muy de moda los bots, por ejemplo. Eh, los bots, por ejemplo, pues son tecnologías muy complejas, pero sí muy útiles y pues optimizan muchísimo los costos de la organización para efectos, por ejemplo, de administración de call centers, mejoran muchísimo el costo de tener un call center, por ejemplo, para atender todas las preguntas de clientes finales. Um, entonces yo diría que uno de los temas muy, muy en boga en este momento para tecnologías digitales son los bots. Todo lo que es conversación, tecnologías de conversación. Obviamente también están muy de moda todos los proyectos que tienen que ver con reconocimientos faciales por temas de seguridad. Microsoft de hecho tiene sus más grandes proyectos a nivel de gobiernos, tiene que ver con dos cosas. Con manejo de datos masivos, con Big Data, temas de nube, obviamente es uno de los temas principales que está detrás de todas estas tecnologías. Todo lo que son migraciones a nube de plataformas digitales que estaban on-premises, prácticamente pues son proyectos, digamos, que están esos no los llamaría de moda, diría muy necesarios en este momento porque obviamente pues la data crece y ya tener data centers propios cada vez es más oneroso en cuanto a mantenimiento y crecimiento. Entonces pues prácticamente yo diría, no sé, un 70% de las organizaciones en este momento ya tiene en mente cómo hacer para Ship and Live se llama el proceso que es subir una plataforma on-premises a una plataforma en nube. Entonces, ese tipo de tecnologías, perdón, ese tipo de proyectos de tecnología, pues sí es uno de son, digamos que la mayoría de los proyectos digitales que se están manejando en este momento, no hablo solo de Microsoft, en realidad son estadísticas del mercado. Todo lo que es migraciones a nube, tanto de data como de aplicaciones críticas de la organización. Los otros proyectos, como les decía, ya proyectos pues mucho más innovadores, modernos, los bots, definitivamente los bots. También mucho a nivel de CRM, de todo lo que es el manejo de clientes. Es interesante cómo la industria ha estado mutando. Antes la industria se enfocaba mucho a robustecer sus servicios hacia adentro. Ahora toda la industria, prácticamente, o no diré todas, va a ser más conservadora. La mayoría de las industrias se están orientando mucho a satisfacer a su cliente. O sea, ha estado cambiando la mentalidad muchísimo en los últimos 10 años hacia no seamos eficientes solamente. O sea, sí, sigamos buscando eficiencia, pero no puede haber eficiencia si no hay satisfacción de cliente. Entonces, eso ha llevado mucho a la implementación masiva de CRMs, a la implementación masiva de todo tipo de plataformas que buscan satisfacer la experiencia del cliente. Entonces, tenemos, por ejemplo, la posibilidad ahora de plataformas más inteligentes para proveer información al cliente, sistemas de marketing orientado, enfocados a explotar el data mining, o sea, hacer data mining para explotar lo que los clientes quieren de manera anticipada. O sea, un buen ejemplo de eso, pues Amazon. Ustedes compran algo y luego pues ya Amazon empieza a entender qué otras cosas van a querer en el futuro. Entonces, todo ese tipo de tecnologías orientadas a satisfacer al cliente, a ir un paso hacia adelante para satisfacer sus necesidades, están siendo muy buscadas en los mercados y obviamente muy vendidas. Junto con todo lo que les comentaba de migración de datos y aplicaciones críticas a nube. Eso yo podría decir que son prácticamente un 60-70% de los proyectos de transformación digital en estos momentos.
Perfecto, muchas gracias, Sandra. Ujú. Y con eso, justo hay una pregunta de Ninosca Bedina, que yo creo que va muy relacionado a lo que quería también que se mencione, Sandra, que es el tema de seguridad. Ujú. Cómo Ujú. las empresas, al pasar a esto de transformación digital y obviamente tener la relación con el cliente, ¿verdad? Y el cliente tiene que compartir, tenemos como clientes o usuarios que compartir nuestra información, Ujú. cómo las empresas pueden asegurarnos o brindarnos seguridad de que de nuestras compras en línea, del tema de delivery, de la información que les estamos dando. Sí. Bueno, en este momento hay varios proveedores de nube muy grandes. Ustedes los conocen probablemente a todos. Creo que los más grandes en este momento son, está Amazon, Google, Microsoft. Son básicamente, pues, están en el top de la lista de proveedores de nube, de todo lo que es almacenamiento en nube. Ah, los retos que tienen estas organizaciones justamente son la seguridad, y no solo la seguridad, sino además la recuperación, todo lo que tiene que ver con disaster recovery, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, la responsabilidad inmensa de tener dentro de las instalaciones de un tercero, ¿no es cierto? La data crítica de mi organización es una responsabilidad tanto mía, que la entrego, como de aquel que la recibe. Eso es uno de los temas, la seguridad. Pero por otro lado también está el garantizar la estabilidad de la plataforma y obviamente la alta disponibilidad. Eso significa pues una rápida recuperación de fallos, etcétera. Entonces son muchos los retos que tiene la infraestructura por sí misma, porque esos ya son temas más de infraestructura que de, digamos que de tecnología de software. Bueno, sí, obviamente hay un software involucrado, pero me refiero de proyectos más orientados a desarrollar software para atención o para desarrollar el negocio. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones en esos aspectos? Eh, Básicamente, pues ahí sí voy a hablar de la mía, que es la que conozco. Empieza a buscar una serie de certificaciones de mercado. Por ejemplo, Microsoft es uno de las entidades con creo que una de las más alto número de certificaciones y estándares orientados a seguridad y a recuperación de fallos. Perdón, perdónenme, pero es que yo no estoy viajando por trabajo, entonces no estoy en el lugar perfecto para la llamada. Mil disculpas, entonces se me está cayendo hasta el audífono. Bueno, como les comentaba, entonces, primero que nada, ha sido una inversión astronómica de las organizaciones que proveen nube, orientadas a certificarse en una serie de normativas, tanto de gobiernos como normativas internacionales, que garantizan la seguridad. Una de las normativas, por ejemplo, más difíciles de lograr es la normativa de Europa, que se llama GDPR, que es pues una de las normativas más estrictas de seguridad. La inversión para lograr el cumplimiento de ese tipo de normativas, como les decía, es inmenso. Entonces, pues, si la pregunta va orientada a cómo yo, empresa, entrego mi data a una organización de un tercero, yo diría evaluando qué certificaciones tiene de seguridad, que van orientadas obviamente a proteger la identidad, a proteger la data crítica y a proteger cualquier otro tipo de información que la empresa considere que es sensible para la organización, tanto a nivel legal como a nivel de satisfacción del cliente. Entonces, es buscar ese tipo de empresa que tenga la mayor cantidad de certificaciones de acuerdo a lo que yo necesito, ¿sí? Que cubra mi expectativa de seguridad con respecto a mi data, por un lado. Y por otro lado, es buscar también la madurez de esas plataformas y la estabilidad de esas plataformas para que me garanticen la disponibilidad que yo necesito. Porque no todos necesitamos la misma alta disponibilidad, que por cierto, además, mientras mayor es la disponibilidad del recurso, pues más caro también es ese recurso, ¿no es cierto? Entonces, es entender el balance de lo que necesito versus lo que hay en el mercado, entendiendo qué busco exactamente en ese mercado a nivel de estas garantías que estoy requiriendo, y pues luego simplemente entender el costo-beneficio de lo que estoy comprando a ese nivel. Entonces,
no sé si logré contestar esa pregunta o desean elaborarla un poquito más. No, sí, Sandra, aquí va también algo de lo que yo creo que hoy se están alineando muchas startups, muchas empresas nuevas, se están alineando casi con trabajar todo digitalmente, ¿no? El manejo de datos, otra vez el tema de las nubes. Realmente estas empresas pueden generar confianza al ser completamente digitales. ¿Y por qué genero la pregunta? Porque como hablábamos de lo tradicional en los negocios, obviamente la pandemia ha hecho que cambien, ¿no? Los comportamientos de las personas y que hoy tal vez ya no necesitemos que esté el local físico, ¿no? O las oficinas físicas de esa empresa. Pero ¿cómo hacen o cómo deberían hacer las empresas para generar confianza al ser un servicio o un producto, una empresa que vende un producto o servicio 100% digital? Sí, voy a repetir a ver si entendí bien la pregunta. Es un Ujú. poco como yo como organización le digo a mi cliente, por ejemplo, yo soy el Banco del Pichincha y le digo a mi cliente, aquí está la plataforma, por favor, no dudes en entrar y operar en esa plataforma porque te aseguro que tu información, valga la redundancia, está segura en mi plataforma. Es así, es esa el escenario, Ajá. ¿verdad? Y digamos, Ok, hoy las personas ya no tienen que ir a dejar sus documentos y hacer la solicitud face to face con otra persona, sino que ya todo es digital. Entonces, ¿cómo generan esa confianza? sí. Primero, lo que te decía. Primero, yo como organización, yo como Banco del Pichincha, estoy usando el Banco del Pichincha de ejemplo, primero que nada tengo yo soy el responsable, sin importar a quién contrate para que me provea el servicio de nube, yo soy el responsable de garantizarle a mi cliente su seguridad. Eso en primera instancia es así. Eso, ¿a qué me compromete a mí como Banco del Pichincha? Me compromete a entender el nivel de seguridad que necesito, cómo lo necesito, ¿sí? Y el costo que va a tener para yo poder sufragar o financiar esa necesidad que yo tengo. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo logre tener ese entendimiento de mis necesidades hacia mis clientes, entonces voy a estar en total capacidad de traducirlas en requerimientos hacia la plataforma que voy a tercerizar, porque es una tercerización lo que se hace en una nube. Una vez que yo entiendo ese requerimiento y esa tercerización hacia la nube, obviamente tengo que identificar a los protagonistas que cumplen con mis requerimientos y mis estándares, ¿sí? De seguridad y de Disaster Recovery Plan y de estabilidad. Bueno, estoy repitiendo porque el Disaster Recovery Plan tiene todo eso, pero tengo que entenderlo yo, porque finalmente yo soy el responsable. Ahora, que el mercado está preparado para proveer ese tipo de seguridad y de resiliencia, de alta disponibilidad, totalmente. El mercado está listo para eso. El mercado está listo para proveer, por ejemplo, servicios 100% tercerizados de nube a una organización. Entonces, no es un tema de que yo tenga o no tenga el proveedor para esa tecnología. El problema es que yo tenga mucha claridad y sepa cómo generar mis requerimientos de seguridad y de disaster recovery, por ejemplo, para recibir y darle a mi cliente final exactamente lo que tengo obligación de darle a nivel de su propia seguridad y obviamente de su propia satisfacción. Entonces, resumiendo, el mercado tiene productos para proveer a nivel de seguridad que sean muy seguros y que sean disponibles, de alta disponibilidad. La respuesta es sí. Puede ocurrir que un banco o cualquier cliente de este tipo de tecnologías tenga una problemática relacionada a seguridad o relacionada a disponibilidad, pues sí, sí, porque todos los días aparecen más hackers que están tratando de ver cómo hacen para pues violar esa seguridad. Es totalmente de acuerdo. Pero asimismo, si yo tengo una organización detrás que tiene asimismo una organización muy robusta dentro de ella misma, que esté permanentemente siendo responsable de esa seguridad y de esa disponibilidad, pues obviamente la probabilidad de que yo tenga un incidente de seguridad o de disponibilidad es baja.
No existe la probabilidad cero. Eso sí no existe. Pero tengo que vivir con el riesgo, pero siendo súper responsable de la mitigación de ese riesgo 24/7, por 365. Eso no es responsabilidad de mi proveedor, es mía también. O sea, ese tal vez es un poco el mensaje, porque siempre la expectativa es tremenda con respecto a tercerizar incluso la responsabilidad, y la responsabilidad no se terceriza. No hay ni un solo proveedor en el mundo que acepte un contrato de esa manera. Perfecto. Perfecto, súper comprendido esa parte, Sandra. Y creo que nosotros como usuarios también ya comprendemos un poco más, ¿no? Esto que a veces tal vez pensamos que son otros los responsables de, pero es cierto, es completamente la empresa, pues, a la cual se realizan los intercambios comerciales y los cuales tienen nuestra base de datos. Y con esto quiero, ya estamos llegando casi al final, quiero coludir dos preguntas. La una tiene que ver sobre hacia dónde debería dirigirse los esfuerzos como Ecuador. O sea, ¿qué deberíamos, digamos que tratar de mejorar desde el punto de vista tal vez público, privado? eh, ¿Y cómo se ve esa proyección a futuro de la industria tecnológica aquí en el Ecuador? Eh, Lamentablemente la respuesta no, voy a tener que otra vez dar una respuesta de lo que conozco por la organización en la que trabajo, porque otra vez es el acercamiento que tengo hacia Ecuador en el sentido de tecnología desde hace pues muchos años. Eh, yo siento que, y tengo realmente mucha esperanza, pero yo siento que la situación de Ecuador eh, con respecto a tecnología no es realmente tan mala. Um, Siento que es un país que ha logrado avances tecnológicos importantes. De hecho, es pionero en algunos temas interesantes. Por ejemplo, ahora estaba viendo el otro día que hasta la licencia de conducir, pues ahora puede ser digital. Entonces, Ecuador de alguna forma siempre ha logrado cierto nivel de innovación. Lo que a mí sí me preocupa muchísimo, y perdón, me voy a interrumpir y voy a retomar la idea anterior. Ha logrado mucha innovación porque básicamente sus empresarios, yo siempre me enorgullezco mucho de ser ecuatoriana, porque yo digo que en la vida yo he visto una cultura tan creativa como la ecuatoriana. O sea, nosotros somos creativos, creativos en positivo, o sea, gente que lo supera todo a punta de creatividad. Y eso hace de Ecuador, entre paréntesis, a pesar de todo lo que todos conocemos de la problemática social, política, económica, nos hace exitosos, porque nos hace ser sobrevivientes en situaciones extremas y sobrevivientes dentro de lo que cabe, pues con un nivel de éxito aceptable, porque sostenemos la economía de alguna manera. Siento que Ecuador tiene que empezar a trabajar en una política de gobierno que apoye el desarrollo de las tecnologías en el país. Entiendo que hay unas buenas iniciativas al respecto, las veo un poco, no distorsionadas, no es la palabra correcta, dispersas es la palabra correcta. Las veo un poco dispersas. Siento que usualmente una estrategia de gobierno que tiene un norte claro como gobierno, que no es simplemente apoyemos al área agrícola para que tenga, voy a inventarme, que tenga drones y pueda administrar mejor sus regadíos y algún otro tipo de provisión de, qué sé yo, de insecticidas o alguna otra cosa. Pues siento que es excelente la iniciativa si es que existe, pero es aislada. Estoy inventándome totalmente. Pero lo que sí creo es que ya es un buen momento para que el gobierno se siente y diseñe una estrategia mucho más integrada, que obviamente que busque en el ejemplo de otros países y de sus socios, que busque socios de tecnología robustos, fuertes, que le den también consistencia y larga vida a esa estrategia. Y finalmente siento que tienen que haber incentivos para las organizaciones que empiecen a implementar tecnologías, incluso pues yo soy bastante ambientalista, entonces siento que también tiene que empezar a haber algún tipo de incentivos para las innovaciones que van orientadas a cuidar el medio ambiente, a un crecimiento de productos dentro de un entorno que sea saludable para las siguientes generaciones. Como les decía, no conozco mucho. A nivel de Microsoft sí puedo decirlo con transparencia porque así es.
Para nosotros, Ecuador sigue siendo un mercado muy pequeño, de hecho uno de los más pequeños en Sudamérica, precisamente porque no hay una apertura que permita el ingreso de propuestas de negocios más robustas. Entonces, pues nos limitamos un poco en Ecuador. No nos pasa igual en otros países de Sudamérica. Entonces, ese es mi, digamos, ese es mi conocimiento de lo que sé que pasa en Ecuador y desde nuestro nicho de mercado, digamos, y de lo que me gustaría que pase a nivel de país, porque yo también soy ecuatoriana. Perfecto, Sandra. Y hay algo que Jorge Estrella nos comparte, Sandra, que creo que complementa bien, que él menciona que en Ecuador también se necesita aún más rigor el tema de la educación, ¿sí? Educación en tecnología. Obviamente creo que, pues, yo lo puedo decir, creo que lo hemos vivido, lo hemos visto, hay muchísimo talento humano que salen de escuelas politécnicas de aquí del Ecuador con un gran potencial y con un gran desarrollo a nivel internacional. Yo creo que la calidad de la educación como tal universitaria ha sido muy buena, esperamos que siga así, pero efectivamente, La como verdad es que sí. Jorge Estrella nos menciona, hay que priorizar también más, en algunas universidades, más que el tema financiero, obviamente de que sean rentables, también la calidad de formación. Esperamos que esto genere pues un equilibrio en la educación tanto pública como privada, ¿verdad? Que en realidad la calidad sea la prioridad en cualquiera de los dos tipos de instituciones. Y también Jorge Lilihuizaca nos comparte que tomando en consideración que existen muchos casos de corrupción dentro del país, sabemos la situación, él quiere preguntar que cómo cree que se puede aplicar contratos inteligentes para contribuir a esta problemática. Sí, no importa si nos extendemos, yo estoy muy feliz de quedarme un ratito más. Ok, ok, perfecto. Bueno, primero, retomando un poquito el tema de Jorge Estrella, espero que sea el Jorge Estrella que yo conozco. Si es así, pues Jorgito, saludos. Básicamente, yo sinceramente fui alumna del modelo educativo de mi país. em, Sinceramente siento que fue la plataforma que a mí me permitió crecer más que cualquier otra y siento que es un buen modelo de educación. Confío mucho en él y siento pues que es exitoso en lo que cabe. Creo que lo que sostiene a Ecuador y a sus profesionales un poco rezagados, sinceramente no sé hasta qué punto sea la educación en tecnología por sí misma, porque siento que instituciones como la SPOL y otras que realmente están muy, muy bien y muy a la vanguardia, siento que están cubriendo muy bien ese mercado. Sin embargo, y ahí me voy a apoyar un poco en el modelo de Costa Rica, que es donde, bueno, viví unos 18 años de mi vida, pues ahora estoy viviendo en otro lado, pero fue interesante porque Costa Rica es un ejemplo muy exitoso de tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la industria de Estados Unidos y especialmente la de farma, que es la industria más delicada de Estados Unidos, que es la de salud, tiene sucursales o tiene fábricas, digamos, tiene subsidiarias en Costa Rica. ¿Cuál es la razón? La razón, sí, definitivamente una educación robusta en tecnologías y en otras ciencias, pero aunque ustedes no lo crean, lo que hace a Costa Rica muy exitoso es que la mayoría de las personas que logran acceder a esas posiciones laborales son muy buenas hablando inglés. Siento que si hay algo que Ecuador debe preocuparse, además de educar, obviamente, democratizar realmente la educación y darle iguales oportunidades a todos, ya ahí soné así como campaña política, pero sí es así. Todo el mundo tiene que tener derecho a la educación y a una buena educación, eso es un hecho. Pero más allá de eso, sinceramente, el dominio del inglés hace la diferencia. Un profesional que sea muy bueno en tecnologías, pero que no sepa inglés, no va a tener las mismas oportunidades que un buen profesional o hasta un poquito menos bueno que ese, pero que sepa bien inglés. Entonces, tomando lo de Jorge, que me parece realmente una súper contribución la que él comentaba de la educación,
pues sí siento que el país debería desarrollar una estrategia para que el segundo idioma, que es el inglés para todos nosotros, pues esté más robusto en el país a nivel educativo y que le dé más oportunidades a los estudiantes en ese sentido. Porque ahora con el modelo remoto de trabajo realmente podría abrirse un mundo de oportunidades para los ecuatorianos, si es que saben hablar inglés, además de conocer las tecnologías. Ahora, sobre el otro tema, ¿me lo repites, porfa? El del segundo, Jorge. Sí, que si se cree que se puede aplicar contratos inteligentes para contribuir a la problemática. Me encanta esa pregunta, me encanta porque redunda en lo que hablábamos al inicio y creo que es un ejemplo espectacular para lo que decíamos antes. La tecnología para hacer eso existe, no ahora, existe desde hace años. Ahora con muchos más recursos, más amigables, más gráficos, más interactivos. Pero realmente no se trata de que no existan los recursos tecnológicos, los hay sobrados para hacer ese tipo de aplicaciones de contratos inteligentes, con un montón de, digamos, de puntos de chequeo, checkpoints, con un montón de digitalización que implica extracción de información del contrato y digitalización de esa información. Lo que se nos ocurra podría pasar. Pero otra vez volvemos a lo que decíamos al inicio. ¿Cómo automatizo un contrato inteligente, por decirlo así, o anticorrupción, si no tengo claro el proceso o el procedimiento que quiero aplicarle a ese contrato para que sea anticorrupto, por decirlo así? El momento que yo tenga claro cómo lo voy a hacer anticorrupto, les aseguro que la tecnología va a estar ahí a la altura de las circunstancias. Esa es mi respuesta a ese tema. Excelente. Tengo también otra pregunta de Andrés Alcíbar que menciona que en el área de seguridad militar es conveniente realizar una transformación digital, considerando que hay documentación secreta que pondría en riesgo la seguridad nacional. Totalmente, porque eso está previsto por parte de los proveedores de nube y de tecnologías digitales para gobiernos. De hecho, todas las organizaciones o todas las instituciones o empresas de tecnología grandes tienen áreas dentro de esa organización dedicadas exclusivamente a gobiernos. Dentro de otras cosas, por ejemplo, a nivel de nube, lo que se hace son nubes privadas, donde a pesar de que la infraestructura, los fierros, por decirlo más coloquialmente, sí los tiene este tercero, ¿sí? La administración de esa información y la seguridad que se le dé a esa información la sigue teniendo el gobierno o la organización de gobierno que es el dueño de esa información. Nunca la tiene el tercero. Entonces, el mecanismo existe, está absolutamente regulado. Como les decía, son nubes privadas e incluso para que tengan una idea, Microsoft tuvo que desarrollar un modelo de nube especial para el gobierno de China. Porque China tiene una serie de características y restricciones que supera a todas las otras, a todos los otros estándares que se cumplen para los demás gobiernos del mundo. Entonces hay dos países, China y Alemania, donde Microsoft tuvo que desarrollar unas nubes privadas especiales con una serie de características adicionales para poder garantizar esos dos gobiernos que pudieran tener absoluta seguridad, control, autonomía sobre sus datos. Entonces la respuesta es, otra vez, la tecnología está a la altura de esas expectativas. Perfecto, perfecto. Y vamos con la última pregunta. Pablo Medina nos pregunta si es que existen programas de parte de los proveedores de nube que permitan a los desarrolladores realizar experimentos que no sean costosos. Sí, sí los hay. Hay un esquema, otra vez, perdonen que yo me refiero a lo que conozco, que es la organización para la que trabajo, que es Microsoft. Microsoft tiene varios modelos. Tiene modelo con partners. Entonces, nosotros tenemos un ecosistema de partners súper grande a nivel mundial, muy robusto, con más de, no sé cuántos. Creo que la última vez el número eran 200.000 partners o algo así en el mundo. Esos modelos de partnership van divididos entre no-profit organizations, organizaciones sin fines de lucro, y organizaciones con fines de lucro.
como en Ecuador, perdón que mencione una que recuerdo porque es la que recuerdo, que es Maine, por ejemplo. Entonces, los partners tienen acceso ilimitado a una serie de recursos de capacitaciones y de experimentos y de laboratorios y una serie de cosas, perdón, como partners de Microsoft. Asimismo, las universidades pueden optar por una serie de beneficios que les puede dar Microsoft. Y digo Microsoft, pero en general estoy segura que nuestros competidores tienen exactamente lo mismo. O sea, no es solo Microsoft. Estoy segura que los demás también lo tienen igual. Entonces también tenemos, o sea, existen unos modelos muy robustos también de soporte para estudiantes de universidad y de colegios que van de la mano con laboratorios y temas de experimentación. Y finalmente, Microsoft en sí mismo tiene un modelo muy interesante, a mí me encanta porque me ha tocado trabajar muchas veces con estos chicos que se llaman associates, asociados, que son profesionales que se capturan de las universidades, usualmente son los mejores estudiantes, y se les invita a ser empleados de Microsoft en un modelo de associate. Entonces los chicos entran, aprenden, se les asignan pues mentors, coaches, una serie de capacitaciones y se va generando también una masa crítica de esa manera de gente capacitada en tecnologías. Entonces, definitivamente, como les decía, estoy absolutamente segura, porque sí conozco mi competencia, estoy absolutamente segura que sí hay una serie de organismos, de órganos, digamos, dentro de estos proveedores de servicios y de tecnología, que están totalmente a la altura de la expectativa de proveer esos servicios también de manera no profit, o sea, sin fines de lucro. Y a los partners, pues, para colaboración, ¿no? Perfecto, perfecto, Sandra. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un conversatorio muy productivo. Vamos a tratar de, esperamos tenerles nuevamente en otra ocasión, Sandra, con Me nosotros, encantaría. para compartir un poco más de información, tal vez todas las dudas que aún se quedan. Pero la grabación de la charla va a estar en la página de I3Lab para aquellos que quieren volver a revisarla. Quieren tal vez, se salieron un momento de la grabación, pues van a tener la oportunidad. Entonces, agradecemos muchísimo a Sandra por su presencia, por su tiempo compartido con nosotros. Gracias a todos los asistentes por haber estado el día de hoy aquí. Vamos a tener un próximo iTrip Talk de aquí el 22 de julio acerca de pensamiento estratégico digital con Julián Cardona y esperamos que nuevamente se conecten, que nos dejen sus consultas previamente para poder resolverlas. Nuevamente, muchísimas gracias, Sandra. Gracias a todos por haberse conectado y les deseamos un excelente resto de la... Muchas gracias. Que pasen muy Muchas bien. gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Sandra. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.